Buenos días, gracias por acompañarnos virtualmente esta mañana. Soy María Luisa Soria, directora de Relaciones Institucionales e Innovación de Sernauto, y voy a presentar el webinar de hoy que trata sobre el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase. Tal y como os hemos ido informando en varias comunicaciones en los últimos meses, 2023 comienza con importantes novedades para las empresas que comercializan productos de consumo o industriales en el mercado español, en relación con los envases y embalajes que utilizan para protegerlos durante su transporte y comercialización. Hoy vamos a centrarnos en el Real Decreto 1055/2022 de 27 de diciembre de Envases y Residuos de Envases, que fue publicado en el BOE al día siguiente y que establece un nuevo régimen de responsabilidad ampliada del productor, RAP, para todos los envases y residuos de envases industriales y comerciales, de forma que las empresas, como productores de esos envases, que pongan productos envasados o embalados en el mercado, han de asumir el coste total de la gestión de esos envases y embalajes comerciales e industriales como residuos. Para cumplir con lo establecido en el Real Decreto, las empresas tendrán que poner en marcha un sistema o bien individual, denominado SIRAP, o bien adherirse a un sistema colectivo, los SCRAP, que les facilite la gestión administrativa que conlleva este nuevo escenario, y también la obligación de facilitar información y trazabilidad sobre los envases que ponen en el mercado. En el webinar de hoy contamos con el apoyo del despacho de abogados Everset Sutherland. Inmaculada López, que es counsel del despacho, nos presentará los aspectos del Real Decreto más relevantes para las empresas del sector. Everset es socio colaborador de Sernauto y cuenta con una dilatada experiencia en el sector de automoción y la movilidad sostenible, y además conoce de primera mano las particularidades y necesidades del sector. Después intervendrá Isabel Goyena, directora del proyecto Envalora, para la puesta en marcha de un scrap de envases industriales y comerciales, que nos explicará en qué consisten los sistemas colectivos y qué ofrecen a las empresas del sector. Durante la exposición podéis formular vuestras preguntas en la sección que aparece en la parte inferior y que se denomina preguntas y respuestas. Cuando finalicen las exposiciones de las dos ponentes, contaremos con unos 15 minutos para trasladarles vuestras preguntas y que ellos den respuestas a las dudas más genéricas. Bueno, ya doy paso a Inmaculada López, que será nuestra primera ponente, que es counsel del Departamento de Procesal y Propiedad Industrial de Everset Sutherland en la oficina de Madrid. Su actividad profesional está centrada en la tramitación de todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrales, con especial dedicación a litigios comerciales y de propiedad industrial. Inmaculada cuenta con una amplia experiencia en los principales sectores del mercado: automoción, construcción, retail, inmobiliario, financiero y cosmética. Inmaculada, cualquiera. Buenos días a todos y muchas gracias, María Luisa, por la presentación. No sé si ya se ve en pantalla completa. Confirmadme, por favor. María Luisa, si... Sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Pues como digo, muchas gracias, María Luisa, y gracias a Sernauto por invitarnos a participar en este webinar, y por supuesto a los miembros de Sernauto inscritos por mostrar ese interés. Vamos a explicar un poco las obligaciones que efectivamente pone esta nueva normativa. No es una novedad que los fabricantes o productores tienen obligaciones respecto a los envases, porque ya desde el 94, con la primera directiva a nivel europeo, se impusieron obligaciones a los Estados miembros, y en España pues, se ha ido adaptando, se ha ido transponiendo la directiva en primer lugar en el año 97, poco a poco se ha ido adaptando hasta que hemos llegado al Real Decreto de 27 de diciembre, que es el que se aprobó el año pasado, y que está en vigor, salvo algunas excepciones, desde el mes de enero. La filosofía que tiene toda esta nueva normativa desde el año 94 es la de quien contamina paga, ¿no? Por eso se imponen todo tipo de obligaciones, pero que al final van a estar financiadas por los productores, por los fabricantes, ¿no?
Esta nueva normativa, ¿qué finalidad tiene? Pues establecer ese marco jurídico, ese régimen jurídico para aplicable a todos los envases y residuos de envases, ¿no? Con el fin, pues ya digo, de prevenir o reducir en la medida de lo posible que esos envases lleguen al medio ambiente, ¿no? Al final esa es la finalidad de la norma, que no haya residuos o envases que nos podamos encontrar en una playa, en una montaña, ¿no? Las medidas que establece esta norma, pues al final son respecto a la producción de esos envases, respecto a la reutilización, al reciclaje, a la valorización de los residuos y a reducir esas eliminaciones, ¿no?, de residuos que impone la normativa. ¿A qué se va a aplicar? Que esto es a lo que preocupa, ¿no?, a los miembros de Cernauto, pues a los envases que se van a poner en el mercado y a todos los residuos de envase que se van a generar en España, ¿vale?, independientemente de dónde se usen o dónde se produzcan. La norma establece un buen número de definiciones que son importantes, lógicamente, para entender las obligaciones que se imponen. Nosotros en la presentación, que entendemos que luego Cernauto va a tener la ocasión de distribuir entre los asociados, hemos incluido las más relevantes, pero para entendernos ahora simplemente con respecto a lo que vamos a presentar, son las más relevantes. Saber que es un agente económico. Al final aquí intervienen todos los fabricantes e importadores de materias primas, distribuidores, gestores de residuos, consumidores y administraciones, es decir, toda la cadena desde que se fabrica el envase hasta que se destruye, ¿no? Los envasadores van a ser precisamente esos agentes económicos que se dedican al envasado de productos para luego ponerlos en el mercado. ¿Y qué es el envase? Que eso es lo fundamental, ¿no? Pues va a ser todo producto fabricado, da igual de qué materia prima esté hecha, pero que se utilice para proteger, manipular, distribuir, presentar mercancías, ¿no? Es decir, que es una definición muy amplia, no estamos hablando de una caja de cartón simplemente, ¿no? Dentro del término envase, pues vamos a tener los que son los primarios, es decir, que tienen una unidad de venta, una botella, pensemos, por ejemplo. Vamos a tener los envases secundarios o colectivos, pues que incluyen varias unidades de venta, es decir, ya no es la unidad que llega al consumidor final o al destinatario final, ¿no? Y los envases de transporte o terciarios, es decir, como pueda ser, por ejemplo, un palé que está dedicado ya más a transportar esa mercancía. En cualquier caso, en el Real Decreto, en el anexo 1, un poco a título ilustrativo o informativo, aparece una serie de ejemplos, ¿no?, para ver qué se considera este Real Decreto que son envases. Para lo que os pueda valer a vosotros, hay envases comerciales que son más dedicados a una determinada actividad comercial, envases compuestos, es decir, que tienes una parte, un recipiente interior y luego una carcasa, de manera que se van a tener que reciclar de forma separada. Pero lo que puede interesar a Cernauto son los envases industriales, es decir, esos envases que ya voy a utilizar para una actividad económica propia de una industria, ¿no?, de cualquier tipo de industria. Por su parte, un envase reutilizable va a ser el que está concebido para tener distintas utilidades o ser utilizado en distintos circuitos hasta que se acabe su vida útil, es decir, que va a ser rellenado o reutilizado, ¿no? Y superfluo, que precisamente es lo que trata de evitar el Real Decreto, es ese envase que excede, digamos, de lo necesario, es decir, de ese peso o de ese volumen que es necesario para garantizar que las mercancías o el producto que está dentro del envase efectivamente cumple con las medidas de seguridad o de higiene, ¿no? Los fabricantes de envase, ¿quiénes van a ser? Pues todos los agentes económicos que se van a dedicar a esa fabricación de envases. Y da lo mismo que sea, ya digo, se dedica a la fabricación de envases, pero también a la importación o bien a una adquisición intracomunitaria, ¿vale? O sea, que hay que abrir, digamos, la mente hacia ese concepto de fabricante de envase mucho más amplio, ¿no?
Y productor de producto, que es aquí donde precisamente se imponen muchas obligaciones por parte del Real Decreto, son tanto los envasadores como cualquier agente económico que se dedique a la importación o a la adquisición intracomunitaria de esos envases. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué establece este Real Decreto? En primer lugar, en cuanto a medidas de reciclaje y de prevención, pues lo que intenta es vamos a reducir la cantidad de envases y vamos a reducir el impacto que tengan esos envases en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué impone como obligación a los productores de productos? Pues que cuando haya envases de plástico que no estén fabricados con plástico compostable, ya establece una serie de objetivos de proporción de plástico reciclable. Es decir, en el año 2025, hasta el año 2025, lo que va a hacer es, oye, si estamos hablando de envases que contienen PET, por lo menos que el 25% de plástico sea plástico reciclado. Si no nos encontramos con envases de plástico PET, entonces podemos reducir ese porcentaje de plástico a un 20% de plástico reciclado, ¿vale? Y en el año 2030, lo que pretende la ley ya no, o sea, no discrimina entre plástico PET o no PET, ¿no? Sino que ya cualquier envase de plástico pretende que tenga por lo menos un 30% de plástico reciclado. Todos estos porcentajes que estamos hablando y todas estas obligaciones de reducir el plástico e ir incrementando el plástico reciclado son desde luego independientes de las obligaciones que os imponga la ley 7/2022, que aparte de por el número seguro que la conocéis mejor porque es la que se habla de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ¿no? Esta ley es un más a más. Una vez que se cumple, perdón que me he ido para adelante, bien, una vez que se cumple con esas obligaciones, digamos, genéricas en cuanto a los envases, la ley lo que establece es para el año 2030 a los productores de producto les exige además, ya digo, de esos envases fabricados con plástico no compostable, les exige en concreto unos determinados porcentajes según el tipo de envase. Ahí os hemos recogido los porcentajes, es decir, de un 35% para frascos, garrafas y artículos similares de plástico, de un 15% para botes, tarros, tarrinas, bandejas y cestas, de un 15% para películas de plástico para envases primarios, esos que hemos dicho que eran de una unidad de venta, incluidos embolsados, revestimientos, tapas desplegables o envoltorios, de un 30% para películas de plástico, pero aquí ya hablamos de envases secundarios o terciarios, es decir, que incorporan más de una unidad de venta o ya son para transporte, y de un 60% para palés, cajas, bidones y contenedores, ¿vale? Dicho esto, esto es en cuanto a los porcentajes, ¿no? de reciclado, pero ya pasamos a otra responsabilidad general que establece la ley, y es la del diseño. El diseño, lo que se pretende es que esos envases tengan un diseño que no tenga el menor impacto posible ambiental y genere el menor número posible de residuos, por supuesto respetando las medidas de seguridad, sobre todo en sectores como es el vuestro, de protección al consumidor, ¿no? Pero dentro de eso habrá que intentar ir hacia ese principio de reducción del impacto. Entonces, para los fabricantes o importadores, ¿qué dice la ley? Que solo van a poder introducir, por tanto, envases que cumplan una serie de requisitos, es decir, unas determinadas concentraciones de materiales de plomo, cadmio, mercurio y cromo, lo indica la ley, no vamos a entrar al detalle porque el tiempo es reducido y es mejor tener una visión general de los requisitos, pero la ley se especifica claramente las concentraciones que tiene que tener. Luego tiene que haber una determinada composición de esos envases y en el anexo 3 de ese Real Decreto se incluye específicamente qué composiciones tiene que tener y que habrá que estar conforme a las normas UNE correspondientes, ¿no? En cualquier caso, esos envases fabricados con plástico no compostable pues tienen que tener esas cantidades de plástico reciclado que os hemos comentado en el apartado anterior, para que los envasadores puedan cumplir con la normativa, ¿no? Por supuesto, en cualquier caso, estos fabricantes o importadores tienen que guardar la documentación que acredite esos porcentajes, que son correctos,
y esa documentación tiene que estar de algún modo certificada por una entidad nacional de acreditación. Es decir, no es suficiente con guardar la documentación, sino que hay que certificarla. En cuanto al marcado, esto entra en vigor a partir del año 2025, pero os adelantamos que, bueno, que lo que establece el Real Decreto es, oye, se puede marcar, se pueden, es decir, por el momento no es una obligación, para indicar el material del que está compuesto. Lo que sí es una obligación es que debe indicar si es reutilizable, la condición de reutilizable y el símbolo asociado al sistema al que se adhiere, digamos, ese envase, y por supuesto la pertenencia al sistema de responsabilidad ampliada del productor que corresponda, ¿no? Y en cuanto a los envases, si van destinados a consumidores, ha de indicarse el contenedor al que el consumidor debe depositar ese desenvase. Si estamos hablando de diferentes materiales, de esos envases que hemos definido como envases compuestos y que además se puedan separar fácilmente, pues habrá que indicar a qué tipo de envase va cada parte. Y en cualquier caso va a estar prohibido marcar en los envases palabras tipo respetuoso con el medio ambiente o similares que den lugar a pensar que se pueden abandonar en el entorno. Se podrá indicar el porcentaje de material de los componentes siempre y cuando se haya incluido o se haya realizado por la compañía una evaluación que sea auditable y certificable. Y esta evaluación se tiene que revisar cada 5 años y, como digo, tiene que estar acreditada. En el caso de envases de plástico compostable, el etiquetado debe informar que el envase está certificado e indicar igualmente que no se debe abandonar en el entorno. Para que no haya problemas con el marcado y permanezcan a lo largo de la vida de ese envase, tiene que estar bien en el propio envase ese marcado o bien en una etiqueta, pero en cualquier caso de una forma que sea visible, que sea fácilmente detectable y que persista o dure en el tiempo aunque yo abra el envase. Es decir, que no se puede excusar el cumplimiento de esta norma por el hecho de que se haya abierto el envase, ¿no? Por el poseedor final. En cuanto a la información, se crea la sección de envases, igual que hay de bolsas de plástico o de neumáticos, pues en este caso se crea la sección de envases en el registro de productores de productos, donde se tiene que inscribir los productores de producto o sus representantes autorizados hasta el 29 de marzo, de plazo. ¿Vale? Es un registro público en cuanto a quienes lo conforman, no en cuanto a la información que se puede dar respecto al volumen de envases. Y se debe aportar un certificado en el momento de la inscripción de si se adhiere uno a un sistema individual o a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada, ¿no? En ese momento se concede un número de registro y ese número de registro tiene que ir siempre en todas las facturas o cualquier tipo de documentación que yo utilice para mis transacciones comerciales, ¿de acuerdo? Una vez que se haya inscrito, ya digo, esos productores de producto o esos responsables en el registro, hay que ir dando información respecto a cada año natural, que esa información, desde luego, no va a ser pública, como decimos, ¿vale? Y hay una obligación también de comunicar la baja en el momento de que se deje de ser productor de producto o representante, ¿no? En cuanto a las obligaciones generales que impone el productor, ya hemos dicho que lo anterior, pues bueno, son, digamos, más principios y deberes para todos, ¿no? Para el mercado, pero para los productores de producto lo que establece la ley son distintas obligaciones, ¿no? Que luego Isabel tendrá ocasión de indicar en la práctica cómo se pueden llevar, ¿no? Por los scrap. En primer lugar, no para todo tipo de productor de productos, sino en función de unas determinadas cantidades de producción que se establecen en el Real Decreto, hay que elaborar planes empresariales de prevención y ecodiseño para reducir ese uso de recursos no renovables y aumentar el uso de envases reciclados. Incluso en algunos sectores hay algunas asociaciones que ya han empezado a distribuir o a hacer guías de ecodiseño para ayudar en el cumplimiento de esta obligación. También establece la ley que hay que poner en el mercado envases o productos, desde luego, que cumplan con los requisitos que acabamos de decir. La tercera obligación que se establece es recabar
de los fabricantes o importadores o adquirientes intracomunitarios la información que os hemos comentado sobre el marcado y ponerla a disposición de los gestores de residuos, evidentemente para que puedan llevar a cabo el reciclaje correcto, ¿no? En cuarto lugar, habrá que adoptar las medidas necesarias para contribuir al cumplimiento de los objetivos de prevención, bien sea a través de un sistema individual, bien a través de un sistema colectivo, y alcanzar los objetivos de reciclado que hemos comentado para el año 25 y para el año 30. Por otra parte, tienen que establecer sistemas de depósito, devolución y retorno, en el caso de que se pongan en el mercado envases reutilizables, y, por supuesto, organizar y financiar esa gestión de envases una vez que ha llegado la vida útil, ¿no? En séptimo lugar, establece que hay que financiar y organizar, ya sea la recogida o el tratamiento de los residuos de envase de un solo uso, velar para que estos sistemas de responsabilidad ampliada cumplan con los requisitos previstos en la norma, es decir, no es suficiente con decir, bueno, mis responsabilidades las realiza un scrap, no, hay que colaborar en que el scrap pueda efectivamente llevarlas a cabo, y han de proporcionar a los sistemas colectivos la información que sea necesaria y respetar siempre, por supuesto, los principios de protección de la salud humana, de los consumidores, del medio ambiente, etcétera, ¿no? Todas estas obligaciones, la responsabilidad última, por supuesto, es del productor del producto, pero las obligaciones 5, 6, 7 y 8 que hemos comentado anteriormente se pueden hacer a través de los sistemas colectivos. Lo que sí establece la ley es que los envases de un solo uso se gestionen a través de un solo sistema de responsabilidad ampliada, mientras que los reutilizables sí que permite la ley hacerlo a través de diferentes, ¿no? Entiendo que es más laxo porque son reutilizables, ¿no? En cualquier caso, habrá que informar al registro de cualquier cambio que haya y, por supuesto, al antiguo sistema al que estemos adheridos y al nuevo de, oye, yo estaba adherido a un determinado sistema y ahora cambio, ¿no? Y a partir de entonces, a partir del año siguiente, ya empezaré a funcionar con el nuevo sistema. En cuanto a los sistemas individuales o colectivos, pues bueno, Isabel explicará más en detalle, pero bueno, al final, como hemos adelantado, puedo dar cumplimiento a mis obligaciones de forma individual o forma colectiva. Lo que sí hay que informar es de qué sistema utilizaré, ¿no? El sistema individual se aportará una garantía financiera para acreditar que voy a poder cumplir financieramente con mis obligaciones. En el Real Decreto hay una fórmula en el anexo 9 para saber qué porcentaje tengo que pagar, que garantizar. Y luego anualmente tienes que aportar una cuenta sobre los recursos que tienes. En cuanto a los sistemas colectivos, igualmente hay que aportar una garantía financiera. La finalidad de los sistemas va a ser exclusivamente cumplir con las obligaciones de la responsabilidad ampliada y, bueno, y su autorización pues depende del cumplimiento de distintos requisitos. En cualquier caso, ya acuda a un sistema o acuda a otro, los costes van a ser para los productores de producto. Como decimos, el que contamina para esta ley es el que tiene que pagar. Y finalmente, en cuanto a los tipos de envases, pues la ley establece domésticos, comerciales e industriales. Para los productores lo que pide es que, oye, financia la gestión de los residuos y cumple con los objetivos de reciclado, y para los que son comerciantes y distribuidores, pues establece otros requisitos, que son, oye, comercializa exclusivamente productos que estén envasados de productores de producto con un número de identificación del registro, participa en ese sistema de depósito, devolución y retorno, colabora en la recogida de envases que sean reutilizables, separa los materiales de los residuos y proporciona información a los sistemas, ya sean individuales o colectivos. Por supuesto, en cuanto a los envases industriales, que es lo que os puede vosotros interesar, se pueden llegar a acuerdos entre fabricantes, adquirentes, importadores para gestionar todo este sistema con independencia de que la responsabilidad sea del productor, ¿no? Pero por razones prácticas puede interesar hacerlo de otro modo. Y en cuanto a los productores, pues lo que tendrán que hacer es cobrar, si estamos hablando de envases reutilizables, cobrar un depósito a sus clientes, salvo que se conserve la titularidad de ese envase
y se conceda el derecho de uso al cliente mediante un acuerdo, y en cualquier caso lo que van a tener que hacer es aceptar la devolución de los envases y devolver el depósito, por supuesto, si ese envase puedo seguirlo reutilizando. El importe del depósito es libre, aunque parece que el Real Decreto establece que sea no inferior a 10 céntimos y no superior al valor de residual, ¿no? De reposición de ese envase. Al final de la vida útil, esos envases reutilizables se tendrán que entregar en cualquier caso al gestor de residuos, ya decimos, a través de los sistemas que se elijan, aunque se puedan gestionar de común acuerdo con poseedores finales, y este tipo de envases siempre va a tener que ir marcado para evitar que pueda ser manipulado de una forma errónea y sobre todo para dar lugar precisamente a que se reutilice, que es el fin de utilizar este tipo de envases, ¿no? Así que eso es todo por mi parte. Dejo de compartir pantalla y cedo la palabra a Isabel o María Luisa para que la presente debidamente como merece. Muy bien, muchas gracias, Inma. Muy interesante la presentación. Las preguntas las dejaremos, como hemos dicho, para el final. Ahora voy a dar la palabra a Isabel Goyena, que es la directora general de Cicloplast y también directora del proyecto Envalora. Es licenciada en Ciencias Químicas con 25 años de experiencia en proyectos de economía circular y reciclado de residuos. Es miembro de EPRO, que es la Asociación Europea de Sistemas de Gestión. Isabel. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias María Luisa, muchas gracias Cernauto por esta oportunidad y a todos los asistentes, ¿no? Yo voy a presentar, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Lo veis, no? Entiendo. Bueno. Voy a presentar Envalora, que es el nuevo proyecto de sistema colectivo para envases industriales, bueno, que estamos promoviendo desde más de 20 entidades y al que ya participan más de 240 empresas, ¿no? Primero hablaré un poco de la coordinación del proyecto. De nuevas obligaciones legales no me voy a meter mucho, ya que bueno, Inmaculada lo ha explicado perfectamente, pero sí algún tema como más concreto relativo a los envases industriales y comerciales, y os explicaré el proyecto, ¿no?, que estamos llevando a cabo. En primer lugar, bueno, deciros que este proyecto, bueno, inicialmente está promovido por Cicloplast, por Fake, por Anaip, pero posteriormente se han añadido un montón de entidades y asociaciones también participando y colaborando en el mismo, ¿no? Es un proyecto, bueno, que cuando empezamos a tener los primeros borradores del Real Decreto ya vimos la complejidad de este tema y por lo tanto, bueno, pues decidimos lanzarnos a crear este sistema colectivo, ¿no? Sobre todo porque veíamos que no había en el mercado bueno, pues un sistema que se adaptara a todas estas necesidades. En el sistema colectivo, que actualmente hay muchas empresas de los plásticos, hay muchas empresas de la química, de la construcción también, pero por supuesto estamos abiertos y deseosos de, bueno, de que se integren más empresas. Aquí hemos puesto algunos ejemplos: artes gráficas, componentes automoción, juguetes, metal. Bueno, pues porque los tipos de envases que se ponen en el mercado en muchos casos son muy parecidos, ¿no? Y por lo tanto hay muchas sinergias y esto hará que el sistema sea mucho más eficiente, ¿no? Bueno, aquí lo ha dicho María Luisa, nosotros estamos en EPRO, que es una asociación europea en la que ya, bueno, esta obligación en algunos países de Europa ya se venía implantando. En España, bueno, pues es una obligación nueva, pero por ejemplo en Alemania, el RIG lleva funcionando muchos años, y en Bélgica también. Y en otros países se están creando sistemas actualmente, ¿no? Porque esta obligación para todos los envases que se necesite una responsabilidad amplia del productor viene de una directiva, ¿vale? Y por lo tanto, pues se tendrá que aplicar en todos los países europeos, ¿no?
Bueno, aquí simplemente esto, como lo ha explicado Inmaculada perfectamente, indicar un par de plazos que sí que nos afectan a los sistemas, y es que los sistemas tendremos que presentar la solicitud de autorización antes del 31 de diciembre de 2023, porque tenemos que estar autorizados, y la constitución de los sistemas colectivos para industriales y comerciales es el 31 de diciembre de 2024, ¿no? Por lo tanto, en este registro de envases hay un apartado que cuando hay que poner el sistema, en el caso de industriales y comerciales, aparece no constituido, porque realmente, salvo algunos envases de productos agrícolas en las que ya era obligatorio, no existen sistemas todavía autorizados para envases industriales y comerciales, ¿no? Aquí, bueno, simplemente lo ha dicho Inmaculada, que el afectado principal de esta obligación es el envasador, pero bueno, pues el Real Decreto también habla de los extranjeros. Ahora veremos en una nota informativa que han sacado la obligación de los extranjeros, que envasadores extranjeros, cuando vendan sus productos en España, tienen la obligación de tener un representante autorizado, ¿no? También habla de que las marcas de distribución, cuando no se identifique al envasador, es decir, que solamente se vea la marca de distribución, será esta la que asuma la responsabilidad. Y también habla de productos envasados por cuenta de un tercero, es decir, cuando se contrata el envasado a otro, que en este caso el responsable no es el envasador, sería el que contrata ese envasado. Y por fin también una excepción que es muy específica de esto, por eso lo digo, en el caso de envases reutilizables que tienen un dueño que los alquila, le llama la figura de prestatario de envases reutilizables, y con el cual se tiene un contrato de alquiler y él se encarga de recoger esos envases reutilizables. Él es el productor de producto, en este caso tan particular, ¿no? Esto es, lo podéis reconocer, por ejemplo, en el caso de los pallets, hay unos CHEP o PRS que son esta figura, ¿no? del prestatario. En este caso sería él el que tiene la obligación de la RAP y de inscribirse en el registro y facilitar la información. Entonces, bueno, esto yo creo que es importante porque hay un poco de lío en cuanto a quién es realmente el obligado en el caso de los extranjeros, ¿no? Y aquí, bueno, pues en el caso de un envasador con sede en España, esto es de la nota del Ministerio, es el envasador. En el caso de un envasador con sede en otro Estado miembro o no miembro, hay que nombrar un representante autorizado. ¿Pero qué pasa que si no tiene? Bueno, pues si no tiene un representante autorizado, pasa a ser responsable el adquiriente intracomunitario en España. Lo mismo pasa con un envasador con sede en un Estado no miembro. Si no ha nombrado un representante, pasa a ser el importador en España. Y en el caso de un importador o adquiriente intracomunitario con sede fuera de España, que vende también en España y no tiene representante, pasa a ser el primer distribuidor. Es decir, que si compráis, ¿y esto cómo se puede saber? Porque no estén en la factura, cuando se emita la factura, no aparecerá ese número de registro del registro. Esto en la actualidad, bueno, pues tiene su importancia porque estaréis comprando a un no registrado, pero cuando tendrá más importancia en el caso de los envases industriales es cuando ya haya que estar en un scrap autorizado y haya que cumplir la RAP, puesto que tendréis que asumir la financiación de los envases de los que no están autorizados, ¿no? Y ahí ya hay un grado de responsabilidad mayor, ¿no? Hablan de envases industriales o comerciales. Bueno, pues qué diferencia hay, sobre todo porque aquí, bueno, por ejemplo, un film de transporte puede ser un envase industrial o puede ser un envase comercial en función de dónde acabe ese residuo. Es decir, si vosotros enviáis un paquete con un film de transporte y acaba en una industria, porque vuestro cliente es otra industria, es un envase industrial. Si este paquete, por lo que sea, se manda a un distribuidor tipo Mercadona o pues en este caso sería un envase comercial, ¿no?
Lo mismo, bueno, pues o sea, yo creo que es fácil de distinguir, pero es verdad que hay aspectos o veces que no se sabe dónde puede acabar el envase, ¿no? Y puede haber zonas un poco más grises, ¿no? En el caso de qué alternativas te da el Real Decreto, bueno, pues te da la alternativa, como han dicho, de un sistema individual, de un sistema colectivo. Para los sistemas SDDR, que serán obligatorios para industriales y comerciales, tendrán que estar también en un individual o en un colectivo. Y lo que es interesante es que te permite, ahora veremos, el Real Decreto, que el envasador llegue el sistema llegue a acuerdos de responsabilidad con los actuales poseedores o clientes, ¿no? Hay dos posibilidades, con lo cual esto te permitiría no tener que cambiar, por ejemplo, de gestor de residuos, ¿no? Que es, bueno, pues que es uno de los modelos, ¿no?, que nosotros vamos a promover, ¿no? Bueno, esto simplemente que sepáis que tanto los sistemas colectivos como individuales, los colectivos se tendrán que autorizar y los individuales tienen que enviar una comunicación a la administración, pero ambos tienen muchas obligaciones, las ha destacado Inmaculada, no voy a entrar en ellas, pero sí que voy a destacar que, por ejemplo, es importante el tema del cumplimiento de objetivos de recogida y reciclado, ¿no?, que para algunos sistemas individuales quizás sea difícil de llevar a la práctica, ¿no? Bueno, estos serían los objetivos tanto de reutilización. Los objetivos de reutilización, la verdad es que en la última versión han quedado mucho más diluidos, porque se habla, en vez de obligación, se dice se avanzará, o sea, es unos objetivos más aspiracionales. Y los objetivos de recogida separada para envases industriales y comerciales, bueno, pues empiezan en el año 2027, ¿no? O sea, queda un plazo para que estos sistemas se vayan adaptando, ¿no? Esto lo paso porque lo ha explicado muy bien Inmaculada. Y bueno, voy a pasar a explicar un poco el proyecto. En este proyecto estamos de momento más de 240 empresas, en realidad ya llegamos casi a las 280. Y bueno, con una distribución más o menos de este tipo, ¿no? Dentro del sector transformación de plástico, como comprenderéis, hay cantidad de productos que, bueno, pues incluso hay productos del sector de automoción, ¿no?, también, y de tuberías, mobiliario y también embalajes, ¿no? También tenemos de la química y de la materia prima plástica, y también aquí hay un 2%, en realidad actualmente ya es casi un 5% del sector de la construcción, ¿no? Tenemos empresas grandes y empresas pequeñas de todos los tamaños y tipologías. En Valora se va a autorizar para dar solución a la responsabilidad ampliada del productor de todas las tipologías de envases industriales y comerciales, y de todo tipo de material, o sea, cartón, metal, plástico, tanto para los de un solo uso como los reutilizables. Vemos aquí dos ejemplos, ¿no?, un posible envase reutilizable y de un solo uso, y envases de tipo peligroso y no peligroso, es decir, que hayan contenido productos peligrosos y por lo tanto el residuo en el que se convierte se considera peligroso. Hemos creado una plataforma informática, llevamos trabajando desde hace prácticamente casi un año. Y dentro de esta plataforma las empresas que están adheridas bueno, pues se van volcando los datos. Esto bueno, pues es una foto de un determinado momento. Más del 70, casi el 70% de los envases declarados son industriales, el 30% comerciales. Aquí vemos las tipologías más clásicas, ¿no?, que nos están declarando, ¿no?, para que identifiquéis
un poco el tipo de envase, pues pallet, IBC, bidón, film, cajas, bolsas de plástico. Y bueno, dentro de las tipologías, bueno, hay un solo uso, reutilizable, y bueno, hemos abierto una tercera categoría para el diseño del proyecto, que serían algunos envases que quizá en un futuro se pueden también reutilizar, ¿no? Para ir viendo cómo podemos cumplir esos objetivos a futuro, ¿no? El crear un sistema de este tipo es bastante complejo, como os podéis imaginar, porque bueno, pues el envasador o el que pone el producto en el mercado con el embalaje, pues vende a muy diferentes empresas, ¿no? Desde otras industrias o almacenes de distribución, obras de construcción, incluso a pequeño comercio o grandes almacenes de comercio. Y bueno, pues todos estos serían los poseedores de los residuos y además, bueno, pues actualmente ya hay unos circuitos creados, ¿no? Unos circuitos, pues en muchos casos ya hay gestores transportistas que están funcionando con todos estos poseedores, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una obligación que se incluye dentro de un sistema ya en funcionamiento, ¿no? Aquí, bueno, pues se trata de ver con esta otra diapositiva los scrap o los sistemas colectivos. Bueno, pues es un agente que se de manera un poco, bueno, pues artificial, ¿no? Se introduce a gestionar, sobre todo cuando es un sistema que ya existe, ¿no? Y por eso, bueno, pues nosotros vamos a dar prioridad a estos acuerdos que permite el Real Decreto con los poseedores de los residuos, ¿no? El sistema establecerá con una plataforma informática donde los clientes de los adheridos pueden acceder a la misma y firmar un acuerdo con ese poseedor. Ese acuerdo bueno, pues incluirá el suministro de información de cómo se está gestionando ese residuo y a cambio el sistema financiará, que es la obligación, financiará esos residuos de envase con unas tarifas medias, ¿no? Porque no puede financiar a cada uno exactamente el contrato que tiene con su gestor. ¿Esto qué ventaja tiene? Bueno, pues que la empresa no tiene por qué cambiar de gestor, sigue manteniendo sus acuerdos y bueno, pues se ve financiada por el sistema colectivo siempre que facilite esa información bien él mismo o bien a través de su gestor, ¿no? También vamos a abrirnos a otros modelos, ¿no? En el caso de estos acuerdos con poseedores, si hay empresas que no tienen gestores de residuos, por lo que sea, o no el sistema les puede bueno, pues indicar un gestor de residuos que tenga un acuerdo con el sistema y también, bueno, pues se establecerán acuerdos o puntos de recogida en algunos casos para residuos específicos, ¿no? En casos de algunos sectores, pues por ejemplo en el tema del sector de la construcción, ¿no? Y acuerdos con otros scraps, ¿no? Al ser tan variada la tipología, los modelos de funcionamiento tienen que ser también variados, ¿no? Este es un proyecto que, como he dicho, está impulsado por la propia industria, que por lo tanto nuestro objetivo es conseguir unos costes lo más eficiente posibles, que bueno, también los scraps son entidades complejas en la que bueno, pues todo tema de competencia, confidencialidad, independencia y asesoría legal bueno, pues es muy importante y también flexible en cuanto a la tipología de los envases y modalidades de funcionamiento. También importante destacar el tema de la circularidad, ¿no? Al final, el objetivo final de todo esto
es incrementar el reciclado de los envases e incrementar la circularidad, ¿no? Promoviendo, bueno, pues, esa financiación y también promoviendo el ecodiseño, ¿no? Estos sistemas bueno, pues se financiarán se financian cuando empiezan a funcionar con una serie de contribuciones en función de las toneladas de envases que se ponen en el mercado, y esas tarifas, según el Real Decreto, van a tener que estar también moduladas en función de la reciclabilidad de los envases, ¿no? ¿Por qué animamos a participar en el proyecto de Envalora desde su inicio? Es decir, nosotros ahora veremos el planning, todavía no estamos autorizados porque, de hecho, bueno, pues no hemos presentado la solicitud porque se acaba de aprobar el Real Decreto. Pero el participar desde ya, en primer lugar, ayuda a resolver, bueno, pues todas dudas de interpretación de este Real Decreto. Bueno, pues facilitamos, no vamos a realizar la declaración de envases por cada una de las empresas, pero sí facilitamos información de cómo se puede hacer esa declaración de envases y, bueno, pues las tipologías y la problemática que puede hacer. Anticipamos los posibles problemas. Hemos creado una serie de grupos de trabajo en el que bueno, pues se van analizando los distintos modelos y se va participando en cómo va a ser esa gestión. Y, bueno, lo que es muy importante es el que cuando presentemos la solicitud de autorización hay que indicar en esa solicitud, es un documento muy detallado en el que hay que indicar, pues, las empresas que participan o van a participar en ese sistema colectivo, las cantidades de envases que tiene ese sistema, los costes de gestión, etcétera. Entonces, aunque luego más adelante se puedan incluir anexos, bueno, pues tampoco se puede estar mandando a un documento ya presentado en la administración nuevas empresas todos los días. Es decir, habrá que hacerlo por lotes o, bueno, ya iremos viendo, pero cuanto antes se esté en el sistema, bueno, pues mucho mejor, ¿no? Esta es nuestra planificación. Bueno, como he dicho, nosotros llevamos trabajando ya desde todo el año pasado. Creamos la entidad jurídica Envalora, que es una entidad de tipo asociativo. El Real Decreto te obliga a que los sistemas colectivos tengan una entidad jurídica. Y, bueno, pues actualmente el 27 de diciembre se aprobó este Real Decreto y, bueno, pues la parte legal, vamos a celebrar ahora a final de marzo una asamblea de socios para elegir ya una primera junta directiva más definitiva. Tenemos una junta directiva que fue cuando se creó la entidad, y queremos presentar la solicitud de autorización en el verano aproximadamente. ¿Vale? Y mientras tanto, bueno, pues vamos trabajando en el tema de definir todas las posibles tarifas de las distintas tipologías de envases, porque, claro, aquí cada envase tendrá su propia tarifa, porque no tiene nada que ver un Big Bag, por ejemplo, con un film o con una caja, ¿no? Y en la herramienta informática, ¿no? Con nosotros, bueno, pues trabajamos con la asesoría legal de Gómez Acebo y Legal 3, que son dos empresas, y estamos asesorados por Eura como empresa consultora y con el RIG como asesor internacional, ¿no? Con más de 25 años de experiencia bueno, este es uno de los CRAP que hay en Alemania, ¿no? Como he dicho, hemos creado una asociación. ¿Por qué asociación? Bueno, pues porque el Real Decreto ya un poco, y la ley de residuos, indica que los sistemas colectivos tienen que ser entidades muy participativas, en las que sea flexible la entrada y la salida de los socios, y que bueno, pues sean transparentes y no discriminatorios con empresas grandes o pequeñas, ¿no? No se puede participar en un sistema colectivo bueno, cuando se participa con un sistema colectivo se firma un contrato
y se puede, cuando ya está autorizado o a punto de autorizarse, y se puede estar en un sistema colectivo sin necesidad de estar asociado, pero entonces no participas en la asamblea y en la toma de decisiones, ¿no? O sea, no es obligatorio asociarse, pero sí es bueno, pues recomendable para participar sobre todo en la gobernanza, ¿no? Estamos empezando a trabajar con la herramienta informática de trazabilidad y de declaración de los envases. Bueno, ahora tenemos una plataforma, pero es más provisional. Esta será la definitiva. Y bueno, ya finalmente, cómo adherirse al proyecto en estos años, porque claro, nosotros hasta el año 2024 no estaremos autorizados. Aunque presentemos a mediados de este año la solicitud, la Administración tiene 6 meses más 6 meses de prórroga para concederla, es decir, prácticamente un año, ¿no? Que es en el año donde vamos a ir pues un poco cerrando todos los modelos, ¿no? Pero claro, en ese año pues también hay que financiar todos los trabajos que se están haciendo, ¿no? Aquí, bueno, podemos ver también las ventajas, ya las he ido diciendo a lo largo, no me quiero repetir, pero bueno, yo creo que la principal ventaja es que vas participando en el diseño del sistema mientras se está creando, ¿no? Y por supuesto el estar en esta solicitud de autorización. Para participar en el proyecto hasta que esté autorizado, bueno, pues se han establecido por parte del comité y de la Junta actual una serie de contribuciones al proyecto en función de la cifra de negocios, ¿vale? Esto solamente es hasta que el sistema esté autorizado, que serían, bueno, pues estas serían las contribuciones para una empresa entre 0 y 15 millones. El año 2023 serían 1.000 euros en 2 cuotas de 500 y en el 2024 otros 1.000 euros en 2 cuotas de 500. Y así, bueno, pues según va creciendo la cifra de negocios, bueno, pues se ha establecido una cantidad mayor, ¿no? Y bueno, finalmente para participar os pondríais en contacto. Esta presentación os la vamos a dejar con Scra, bueno, en estos correos electrónicos nos tendríais que mandar una carta que se la pasaremos a Cernauto, a María Luisa, que es, bueno, pues una carta en la que hay el compromiso de adhesión al proyecto, ¿no? Y una vez que ya estéis adheridos, bueno, pues ya tenéis la posibilidad de asociaros en Valora, participar de todas las actividades, incorporarse en la solicitud y asegurarte el cumplimiento de la legislación. Entonces, en principio, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Inmaculada, si puedes también conectar la cámara. Ha habido bastantes preguntas y la verdad es que algunas yo creo que se han ido respondiendo también a lo largo de la presentación. Vamos a hacer un rápido vistazo, ¿no?, de todas ellas, y yo os pido también respuestas cortas para poder contestar a la mayor parte de ellas. Por una parte, nos preguntaban al principio sobre los envases reutilizables. Nos decían que si realmente esos envases reutilizables pertenecen a una empresa que es quien los alquila, ¿quién tiene la responsabilidad de declarar esos envases? Si es la empresa que los alquila o la empresa que los utiliza. Hombre, es la que los alquila en este caso. Este es el caso ese particular que he dicho yo del prestatario o el prestador de los envases, que se establece una figura. Esto apareció en el último borrador del Real Decreto, una figura nueva, y ese es el responsable. Vale. ¿Y si esa empresa es extranjera? Pues si esa...
es extranjera, pues tendrá que tener en España un representante autorizado. Bueno, en realidad es que tienen ellos que responder, entonces tiene que tener un representante autorizado. Vale, también preguntaban todo el tema de que si ahora para el registro este que hay que cumplir antes del 29 de marzo, si no hay ningún scrap autorizado, se entiende que no hay que poner nada en la casilla de a qué scrap se participa. ¿Cuándo habría que entonces que declararlo? Si te registras ahora y luego ya pues te adhieres a un scrap, entonces, ¿cómo se informa a la administración? Sí que hay que poner algo porque hay una cosa que es no constituido. O sea, cuando tú te apuntas, aparece Ecoembes, Ecovidrio, Sigfito, los que son los que están autorizados actualmente, SIGREC para los medicamentos, y luego aparece uno que es no constituido. Entonces hay que marcar esa opción, no constituido. Y luego al mes, y luego tienes obligación al mes de que sea obligatorio, que sería el 31 de diciembre de 2024, hay que meterse otra vez en el registro y ya indicar a cuál scrap estás adherido para los envases que has declarado. Vale, otra cosa, Inmas, hablan sobre si esta ley aplica solo a los envases en el mercado nacional o también, y qué pasaría con los envases que se exportan a otros países, o incluso pues nos comentan que hay distintas formas de marcar los envases según los distintos países, están saliendo pues como distintos distintivos. Entonces, si se tiene noticias de si va a haber se va a unificar a nivel europeo esas marcajes. Bien, lo que establece la ley o el ámbito de aplicación de esta ley es que aplica a todos los envases que se pongan en el mercado y a los residuos de envases que se hayan generado en el territorio español, ¿vale? Obviamente no vamos a irnos a otras jurisdicciones, aplica a lo que se ponga aquí en el mercado y a los residuos que se generen aquí en España. ¿Vale? Y en cuanto al marcado, pues tengo que cumplir lógicamente con esos envases que pongo aquí en el mercado o los residuos que genero aquí en el mercado. En otros países habrá que estar a lo que diga la legislación de cada país en concreto. Claro, yo por lo menos no tengo noticia de que se quiera hacer algo global, pero aventuro a decir que si todas estas transposiciones de directiva precisamente vienen de eso, de una directiva europea, pues al final entiendo que la tendencia va a ser unificar todo, ¿no? Claro, en esta línea también nos comentaban sobre los requerimientos de un cliente francés y si había distintas pues, transposiciones de la directiva europea, y entiendo por lo que habéis comentado que efectivamente cada país ha ido dentro de que la directiva europea inicial es la misma, pero luego cada país la ha traspuesto en su legislación y por tanto hay que cumplir en cada caso la legislación del país en el que ponemos los productos en el mercado. Claro, no, yo no he estudiado lógicamente qué dice cada país o cómo ha traspuesto cada país la directiva, pero normalmente suelen ser legislaciones que son muy parecidas porque vienen pues eso, de una directiva, ¿no? Que ya te establece una serie de requisitos, pero países ya en concreto habría que mirarlo, que ese caso en particular de, oye, si estoy trayendo de Francia o llevo a Francia o a Alemania o Inglaterra, lo que quiera, bueno, Inglaterra no he puesto buen ejemplo precisamente por el Brexit, ¿no? Pero si estamos hablando de otros países sí habría que ir a esa legislación en concreto a ver qué dice, ¿no? Sí. Yo lo único te iba a decir, porque es que no ya por el scrap, sino porque como también trabajo en el sector del plástico, que como sabéis estamos metidos en todos los ajos, que digo, el tema del logo Triman, que yo creo que es por lo que lo pregunta, bueno, que sepáis que Francia ha sido demandada por la propia Comisión Europea por obligar a poner ese logo en sus envases. Es decir,
que es cierto que cada país puede hacer un poco lo que quiera, pero se ha visto que con todos estos logos que están poniendo los diferentes países se rompe el mercado único, ¿no? Hasta que, bueno, no sé si se llama demanda, porque yo no soy abogado, pero hasta que se dé respuesta a Francia a esta demanda de la Comisión Europea sobre este logo, sí que hay que seguir poniéndolo, es decir, parece que sí que hay que seguir poniéndolo, pero que sepáis que está que la propia Comisión Europea le ha pedido a Francia que lo retire. Y la idea es efectivamente ir hacia logos comunes, ¿no? En el reglamento nuevo que se está ahora debatiendo se habla de logos comunes y esperemos que esto sea así, porque si no es una locura. Vale. Una cosa, con respecto a lo que hablábamos antes de los envases reutilizables, también dicen exactamente qué referencia, ¿no? O sea, si el responsable del envase es el que lo alquila, ¿no? El dueño del envase en depósito, cómo debe figurar en las facturas o en la documentación que acompañe a las transacciones comerciales en los productos que utilizan esos envases. Pues deberá poner su número de registro, es decir, en la transacción, si en la transacción que se realice con ese envase, esto va a ser también un follón, porque claro, va a haber en la misma factura, puede llegar a haber, entiendo, varios números de registro distintos. Por ejemplo, en este caso, si se envía un paquete en el que el pallet procede de una empresa de estas de alquiler, pero luego el resto de los envases son propios de la empresa, ya no es, o sea, con filmes y tal, entonces en esa transacción, en la factura debería ir los dos números de registro, porque además debe llegar hasta el usuario final en el caso de los envases industriales y comerciales. Todo esto se verá la aplicación práctica, pues como en el caso del impuesto, ¿no? Que va a ser complicado a la hora de modificar todos los sistemas informáticos de facturación, ¿no? Y va a haber, bueno, pues habrá que hablar con el ministerio para ver si en algunos casos se puede simplificar todo esto. Pero bueno, de momento está así, la verdad. Bueno, una cosa, ¿hay que certificar el plástico reciclado de alguna forma? Sí. Lo tienes que certificar con lo que hemos llamado antes una entidad nacional de acreditación, ¿vale? Para acreditar que efectivamente estás cumpliendo con los porcentajes. Y también nos preguntan que si realmente esto, cómo encaja con las declaraciones que ya tenían que hacer las empresas a día de hoy sobre los envases y que tenían que entregar antes del 31 de marzo. Y si son dos cosas diferentes. Mira, eso en principio las declaraciones ya no se tienen que hacer a las comunidades autónomas. Las declaraciones de envases puestos en el mercado, no hablo de residuos, que es otra cosa distinta. De hecho, hay algunas comunidades autónomas, no todas, pero muchas ya lo han anunciado en su página web. Por ejemplo, Cataluña. Si tú te metes en el procedimiento, ya te dice que ya no está abierto para declaración. Yo creo que Madrid, es que justo lo estuvimos viendo el otro día, Madrid, Cataluña y alguna más, Navarra también, ya lo han puesto en la página web y el resto pues supongo que lo irán poniendo. De todas formas, yo aconsejo a las empresas que en caso de duda pregunten en su comunidad autónoma. Muy bien, bueno, a ver, si tenéis un par de minutillos, ¿nos queda todavía alguna pregunta? Vemos que todavía quedan bastantes personas conectadas, entonces, a ver, dos últimas preguntas. ¿Hay casos en que haya exenciones a este decreto? ¿Para qué casos estaría exento este decreto? Sí, o, por ejemplo, por cantidades de envases, ¿hay algún tipo de
de condicionante que haga que las empresas... Quiero decir, en el momento en el que caes dentro del ámbito de aplicación no hay excepciones. Sí que hay quizá, pues lo que hablábamos antes, para los productores de producto, pues por ejemplo, planes para ecodiseño y demás no tienes que hacer en función de determinado volumen, pero es lo único que se me ocurre como exención no propiamente dicha, porque la ley no lo dice, pero que te quita una obligación, ¿no? Es así. O sea, esto no es como lo del impuesto, que hay exenciones. O sea, son todos los envases y embalajes de cualquier material, tipología y, bueno, hay otra, además de lo que has comentado, hay un tema de que menos de 15 toneladas se puede hacer una declaración simplificada, pero vaya, tienes que hacer la declaración. Vale, y luego también nos preguntan, que yo creo que ya se ha respondido, pero confirmarlo, que si hay una empresa distribuye en España productos que importa de otros países de la Unión Europea, ¿qué obligaciones tendría la empresa exportadora extranjera? ¿Tendría que estar la empresa inscrita o deberían estar ellos como importadores y distribuidores en España de esos productos? Pues ahí al esquema ese que ha sacado, a la nota informativa que ha sacado el Ministerio, porque ahí había muchas dudas y al final, bueno, el Ministerio lo que ha venido a decir es que es la empresa extranjera que tiene que tener un representante autorizado, pero si no lo tiene, esto también pues sería la empresa española la que asume, la que tiene que asumir esa responsabilidad. Y vaya, yo creo que aquí, bueno, pues lo que quiere el Ministerio es no tener que perseguir a todas las empresas extranjeras, porque no me veo al Ministerio mandando una carta a la India pidiendo responsabilidades. La responsabilidad se la va a pedir a la empresa de aquí si la empresa de la India no está inscrita, y luego será la empresa de aquí la que, si quiere, pues entiendo que esto Inmaculada lo sabrás tú mejor que yo, pero lo que es cómo funciona esto de las responsabilidades, pero yo creo que esto funciona así, ¿no? Es la manera básicamente de tener localizado fácilmente al responsable. No, hay también al final una pregunta práctica, es que como hasta ahora era el cliente el que tenía que pagar la gestión de los residuos de los envases, y ahora va a ser el productor, o sea, el que vende, ¿no?, los productos, que cómo iba a funcionar esta gestión, si alguien pondría sus contenedores de envases y embalajes. Esto yo creo que, Isabel, lo has comentado, ¿no?, brevemente, que en realidad serán los mismos sistemas, lo único que habrá que poner en contacto, ¿no?, a esos clientes, proveedores y sus propios sistemas, ¿no?, de recogida de residuos. Claro, a ver, hay la otra posibilidad también, pero entendemos que eso es un gran lío para la industria, porque claro, imagínate que tú tienes incluso distintos proveedores que están en distintos sistemas, ¿no? Vas a tener que estar diferenciando para que vaya un gestor distinto, aparte que tú tendrás tus condiciones de almacenamiento de residuos, ¿no? Es decir, igual una empresa tiene un almacén pequeño donde bueno, pues quiere que vaya un gestor prácticamente todas las semanas, y sin embargo otra que tiene un almacén más grande pues puede esperar un mes a que le vayan a recoger los residuos. Entonces, claro, ahí lo lógico es que se gestione cada uno lo suyo, financiando de una manera eficiente o media esa gestión. Muy bien, bueno, pues yo creo que en todo caso revisaremos las preguntas que hemos recibido, porque si hay alguna que no nos ha dado tiempo a responder con todo el detalle. Yo quería agradeceros a las dos vuestro tiempo. La verdad es que ha sido, yo creo que muy interesante, muy instructivo para todas las empresas, exactamente qué obligaciones van a tener las empresas a partir de ahora y cómo pueden, pues qué van a poder hacer, ¿no?, con los scraps que se están constituyendo. Y bueno, pues en cualquier caso nosotros vamos a distribuir las presentaciones y también esa nota aclaratoria que has comentado del Ministerio, que, bueno, pues para aclarar las dudas
sobre esos casos tan complicados a veces de importación, de quién es el responsable y bueno, pues ya os haremos llegar a todos la información y esperamos que haya sido de vuestro interés. Y muchas gracias por participar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.